Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Pablo se quedó hablándonos sobre el llamado a llevar el nombre del Señor a todos los lugares a donde nosotros vayamos. Fíjese, llevando el nombre de Dios, para que su nombre, dice Pablo, sea conocido y las personas invoquen el nombre del Señor. El verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjese. Y en los capítulos que llevamos de estudio, 10 capítulos, Pablo nos ha venido explicando acerca de las instrucciones de Dios, de la ley de Dios. Poco a poco nos ha ido enseñando. Y de Jesús nos enseña que Él es el cumplimiento, fíjese, del perfecto plan que Dios tiene para el mundo. Y Jesús en Mateo 5:17 nos dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para anular o dejar sin valor, dice aquí, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí es Jesús hablando, porque Jesús no hizo su propia voluntad. El Señor vino a la tierra y cumplió con todo lo que el Padre le dijo. Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así hablaba Jesús. Y en Juan 7:16 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús? Que nosotros no podemos tener doctrinas personales. Tenemos que enseñar la doctrina que salió de la boca de Dios. La doctrina que Jesús cumplió y luego enseñó. Porque Él es nuestro maestro. A Él es al que nosotros tenemos que seguir. Fíjese cómo dice, primero lo hizo. Primero obró, después enseñó. Él nos enseñó con su ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que la doctrina que nosotros debemos de seguir es la que sale de la palabra de Dios.
Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La evidencia de que Jesús venía del Padre son las obras que hizo en la tierra. Esa es la evidencia. El que cree en el Padre, cree en el Hijo. Y en Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjese, las instrucciones de Dios. Su ley es eterna, es vida eterna. Y es la que el Padre me ha dado, dice el Señor. Eso es lo que yo hablo. Jesús siempre habló la palabra que salió de la boca de Dios. Regresando a Romanos 10, el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aleluya. De los que anuncian buenas nuevas. Estos dos versos nos hablan que los que invocan su nombre son los que han creído en Él. Porque solo los que han creído invocan el nombre del Todopoderoso. Y mire, aunque no quieran escuchar, ¿usted se acuerda? Cuando Esteban murió invocando el nombre del Señor. Porque ya dijimos que el nombre del Señor significa autoridad, fama y propósito. Y Pablo está citando al profeta Joel. En el capítulo 2, el verso 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Estará Yeshua, porque Yeshua significa salvación. Como ha dicho Yahweh, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces estamos leyendo aquí que el que invoca el nombre de Dios está invocando la autoridad de Dios. Y dice, será salvo. Salvos de nuestros delitos y pecados que nos llevaban a la muerte. Y la Escritura dice que de Sión saldrá la ley y habrá un pequeño remanente, dice, que Él habrá llamado. Nosotros invocamos el nombre del Señor, porque Él nos llamó primero a nosotros. Isaías 55:5 dice, he aquí llamarás gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Aleluya. Por causa de Yahweh, tu Dios, el Santo de Israel. Él es el que ha sido honrado. Dios nos ha llamado a nosotros ahora para que estemos a salvo y escapemos de esa esclavitud tan terrible de condenación del pecado. ¿Sí? Y los que han escapado son los que han creído y se someten a su nombre. Él nos ha llamado
Y por eso nosotros leemos en la Escritura que dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Lo seguimos por fe, por la palabra de Dios que ha sido plantada en nuestro corazón. Porque la fe, dice la palabra, viene del oír la palabra de Dios. La verdad, la palabra es la verdad de la Escritura. Por eso, mis hermanos, tenemos que cuidar nosotros nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio tiene que estar fiel a lo que dice su palabra. Y leímos en el verso 15 que dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, si somos enviados a predicar, tenemos que estar pegadísimos a la Escritura. Porque cuando nos alejamos de la verdad y predicamos lo que nosotros sentimos o pensamos que es lo correcto, les aseguro que ahí no está la verdad, no está el Espíritu. Y lo que sale de nuestra boca es solo vanidad. Por eso tenemos que conocer la Escritura, porque lo que vamos a compartir tiene que salir de la palabra de Dios. Y por eso Pablo nos está preguntando, ¿cómo han de invocar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Si no van, dice Pablo, en la autoridad de la verdad. Nosotros tenemos que anunciar esa paz tan anhelada por el mundo entero. Porque así fue lo que leímos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice, llevando las buenas nuevas. Y la palabra paz en hebreo, que es shalom, significa estar completo sin que nos falte nada. Cuando la Biblia nos habla de paz, está hablando de la plenitud del plan de Dios para que sus criaturas, sus hijos, tan amados, tan especiales para Él, pudieran ser traídas de vuelta al jardín del Edén. El verso 16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, otra vez citando al profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a estar cerca de Él, a consultar siempre en su palabra, no decir lo que nosotros nos imaginamos o pensamos, sino que lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu precioso nombre, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para estar cerquita de ti, Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen a ti, pues es la única manera de poder gobernar con tu paz y tu justicia. También te ruego por Margarita Cabrera. Ella es tu sierva, Señor. Bendícela con tu paz. Y te pedimos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Dinora, apiádate de ella, Señor. Rosario, con ese cáncer terminal, tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este país, ayúdalo tú, Señor.
Por Andrés de 23 años con 3 hijos. Apiádate, Señor, de él. Por José con cáncer de intestino. Tócalo, Señor, y sánalo. Mira esta necesidad, te lo suplicamos, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos, Padre. Por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón, mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por su nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, Padre amado, a la Clarita, Señor. Dale riñones nuevos, Padre. A la Kelly, destápale las arterias, Señor. A la Carol, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las protejan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y a Aarón, Señor, enséñalo. Aconséjalo por las noches, Señor. Y por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. No permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón al Señor Jesús, para que sea Él quien lo enseñe, lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora estamos abrazándonos con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.